Bienvenido a Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y a toda nuestra audiencia quiero comenzar reconociendo que está medio del cara. Ya yo sé que hace unas semanas que no sale un episodio nuevo de La Trinchera o del Bipartidismo Strikes Back. Le puedo dar todas las excusas posibles, pero yo soy un fiel creyente que las excusas solamente le sirven al que las da. Así que, más que excusas, vengo a dar explicaciones. La última semana han sido una semana ajetreada en términos de trabajo. Y también hace unos días, nuestro compañero del Bipartidismo Strikes Back, Balbus Maximus Rubicanus, está dando un peregrinaje al Vaticano y a la ciudad eterna de Roma, con un grupo nutrido de personajes y pues por razones obvias, entre ellas cambio de hora, etcétera, pues no hemos grabado episodios adicionales del Bipartidismo Strikes Back. Él regresa al final de la semana entrante, así que les puedo decir que por lo menos esta semana no, pero la semana de arriba ya tendremos el Bipartidismo Strikes Back de regreso, y con Dios mediante también vamos a estar teniendo la trinchera de regreso. En asuntos técnicos, la realidad también es que, y esto ya lo he comentado en varios episodios, especialmente en el Bipartidismo Strikes Back, vamos a estar haciendo un movimiento del programa a video. Y como parte de ese movimiento, especialmente para aprovechar el algoritmo y la plataforma de YouTube y probablemente también Rumble, eso ha requerido que yo no solamente invierta en términos del hardware, en las cámaras y eso, sino que le dedique una buena porción de mi tiempo libre, que probablemente estaría dedicado a grabar episodios nuevos, a yo ir aprendiendo cómo hacer el proceso, ¿verdad? Todos ustedes que gozan de ver el programa en YouTube, el programa video, pues van a notar una o dos cosas. O la persona está trabajando o grabando fuera de un estudio y eso requiere pagar pues cierta mensualidad, hacer pagos de personal o de equipo, o simplemente pues tiene un estudio montado y eso pues requiere los costos que requiere. Pero cuando digo los costos que requiere es que pues tienen a alguien que se encarga de la edición, el montaje, la producción, etcétera, y ellos pues simplemente aparecen y graban y se van. Hay otra gente, por ejemplo, a mí me sorprendió cuando yo fui invitado al programa de Mike POV, el POV Podcast. Él tiene todo ese andamiaje montado en su oficina, pero típicamente esa no es la situación. Típicamente requiere mucha más inversión, requiere más personal, y yo siempre he visto La Trinchera y después por consiguiente el Bipartidismo Strikes Back como una obra mía, y es algo que le saco mucho disfrute y le saco mucho gozo, no solamente preparando yo el programa, ¿verdad?, sino también haciendo la edición y la producción del mismo. Y si voy a hacer el cambio a video, quiero seguir gozando esa misma autonomía en términos de producción. Por ejemplo, yo no grabo de un estudio, ¿verdad? Yo antes, por un tiempo, monté un estudio de audio en Coco House, pero después de un tiempo lo moví a mi oficina, y la producción, la grabación, todo se hace en mi oficina, y yo con mi propia computadora lo produzco, lo edito y lo subo. Y eso va a continuar de esa manera. En parte porque también me da flexibilidad para atender el tipo de invitado que muchas veces tengo. O sea, ustedes han podido ver que con el pasar de los años, desde el 2022 para acá, que es cuando inicia La Trinchera, pues hemos tenido tuiteros, hemos tenido autores, y hemos tenido personas que son retirados, están activos en la política,
Y el tipo de invitado que traigo, pues, tiende a tener horarios complicados, ¿verdad? Yo he grabado episodios por la mañana, he grabado episodios por la tarde, he grabado episodios por la noche, he grabado episodios tarde en la noche. Igualmente, pues, hay a veces que algunas personas tienen que entrar remoto. Y toda esa flexibilidad, yo me la puedo gozar porque me encargo de llevar a cabo toda la producción yo mismo, valga la redundancia, y no tengo que depender del horario de algún muchacho de producción o algo por el estilo. Así que para poder mantener esa flexibilidad y para poder mantener el proyecto como algo divertido para mí, pues le he dedicado mucho tiempo a ir aprendiendo cómo funcionan las cámaras, cómo funciona el audio, cuando está integrado con el visual, cómo funciona la producción, etcétera. Y eso me ha tomado más tiempo de lo que yo anticipaba, para ser perfectamente honesto. Pero no obstante todo lo anterior, entendí que le debía cierta señal de respeto y para alimentar la vena de a todos ustedes en la audiencia, especialmente los que llevan escuchando el programa que comenzó como audio solamente, y hacer un último episodio de audio para por lo menos ir marcando el fin de esa era en este podcast que ya lleva corriendo desde principios del 2022, desde enero del 2022, y que ahora va a continuar en el 2025. Hay otra razón también, más allá de mis compromisos profesionales y los asuntos de mi instinto troglodita frente a toda la tecnología y todo el equipo de hacer un podcast. Y es que yo creo que, y no sé si ustedes se sienten de la misma manera, pero cuando en el 2024 se dieron las elecciones tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, los resultados que no necesariamente eran sorprendentes, ¿verdad? Y en el Bipartidismo Strikes Back hemos comentado sobre los resultados de la elección local. La de Estados Unidos, creo que lo sorprendente ciertamente fue la contundencia de la victoria de Donald Trump y el hecho de que el Partido Republicano pudo tomar ambos cuerpos del Congreso. Tampoco podemos decir que era algo totalmente inesperado, ¿verdad? O que cogió a todo el mundo por sorpresa. O sea, no podemos decir que pasó lo mismo que, por ejemplo, en el 2016, cuando mucha gente se acostó, incluyéndome, pensando que Hillary Clinton iba a ser presidenta el día después, iba a ser la presidenta electa el día después. De momento se levantaron y dijeron, anda, ¿por qué ahora ganó Trump? Así que ese nivel de sorpresa no estaba ahí. Pero yo he encontrado que después de las elecciones, tanto a nivel de Estados Unidos y de Puerto Rico, ha ocurrido un tipo de, no sé si es o cansancio o fatiga o simplemente que las narrativas bajo las cuales estábamos operando en los últimos, vamos a decir, 3, 4 años o 2 o 3 años, llegaron a su culminación, ¿verdad? Y el libro pues se quedó sin más páginas que leer. Pero yo sí he encontrado o me he sentido hasta cierto punto fatigado y se me ha hecho cada vez más difícil articular o preparar un modelo que me sirva de ancla para preparar las diferentes entrevistas y las diferentes discusiones que típicamente tenía con Balbus Maximus. ¿Y qué quiero decir con esto? Que al principio, en el 2022, cuando empezamos el proyecto, una de las razones por las cuales yo quería hacer este programa y hacer La Trinchera era porque encontraba que
luego que en el hangover del verano del 19 en Puerto Rico y de la presidencia de Trump y la entrada de Joe Biden como presidente y la era de Pedro Pierluisi como gobernador, yo encontraba o sentía por lo menos, ¿verdad? Era una percepción más que una opinión concreta, que había una falta de imaginación. Había una falta de imaginación, la sentía yo y yo percibía que otros la sentían también, y quería darme la tarea de abrir un espacio en el mundo de los podcasts donde podía preparar o producir el programa que yo quería escuchar, que eran estas discusiones un poquito más meta, más elevadas en términos de los temas, que no solamente estuviera limitado al zeitgeist o el revolú, qué sé yo, el revolú más hot que se esté tomando en Jugando Pelota Dura. Y también para abrir un espacio donde podía traer personas que pensaran diferente a mí o personas que eran altamente reconocidas, pero que ese mismo reconocimiento había tenido el efecto de deshumanizar o de descontextualizar mucho de las vivencias, muchos de los eventos en los cuales ellos participaron. Y yo creo que los mejores ejemplos que he tenido de ese tipo de episodios, por lo menos en el lado de la trinchera, fueron las entrevistas que llevé a cabo con todos los exgobernadores, ¿verdad? Luis Fortuño, Aníbal Acevedo Vilá, Ricky, Alejandro García Padilla, etcétera. Y también conversaciones con personas, qué sé yo, como Eva Prado, Elías Sánchez, en términos también de poder tener la oportunidad de discutir con autores sus propios libros. Algo que yo encuentro que por alguna razón es bastante escaso en el ecosistema mediático de Puerto Rico. Pues pude gozarlo, creo que me siento privilegiado a poder discutir con personas como A.W. Maldonado, con Efraín Vázquez Vera, con el mismo Aníbal Acevedo Vilá, con Ángel Collado Schwartz, con Agustín Laje, etcétera. Pero no obstante que estaba tratando de abrir ese espacio, yo tenía un modelo. Y cuando me refiero a modelo, déjame aclarar ese punto, ¿verdad? Cuando yo me refiero a modelo, es como, vamos a decir que son como un mapa que uno se hace con ciertas coordenadas y con ciertas reglas que uno le impone a los eventos que está atestiguando. Así que si pasa XYZ, tú tratas de explicar el evento según las reglas que están plasmadas en ese modelo. Y si, por ejemplo, la Junta fuera a aprobar un plan fiscal, pues ya yo tengo un modelo bien claro en mi cabeza de cuáles son las posibles implicaciones de todo lo que diga la Junta o escriba la Junta en su plan fiscal, en cuáles son las reacciones del gobierno, etcétera. Y con ese modelo yo puedo entonces sentarme a hablar con alguien sobre el tema o tener un episodio donde yo les explico a ustedes qué pienso que está ocurriendo en relación a ese evento. Desde noviembre tengo que admitir que he tenido muchos retos en articular un modelo para que me sirva para yo entender los diferentes eventos que han estado pasando desde esas elecciones. Y primero, uno se tiene que preguntar, pues, ¿por qué diablo importan unas elecciones? Supone que el modelo pueda incluso hasta explicar esas elecciones. Yo les diría que es cierto, a menos que te des cuenta que ese modelo que estaba utilizando era sumamente dependiente de los personajes y de tu modelo de esos personajes en los diferentes eventos. Anyway, el asunto es que con la elección había una dependencia de la cual yo no estaba necesariamente consciente, que no vine a darme cuenta hasta después de las elecciones como tal.
Y cuando me doy cuenta, pues, ustedes me han escuchado decir en otro episodio, ¿verdad? Que yo soy una persona que se me hace bien difícil llegar a opiniones o a pensamientos bien concretos, que estoy mucho tiempo dándole vuelta a las cosas antes de llegar a una conclusión más firme y actuar sobre ella. Y he estado, pues vamos a decir, si eso fue en noviembre, diciembre, enero, febrero, ¿verdad? He estado ya como 4 meses teniendo conversaciones con las voces de mi cabeza sobre el asunto. Y por ejemplo, qué sé yo, les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Alguien te podría decir, si ustedes ven las noticias ahora mismo en ciertos canales, uno va a ver personas en una entrevista o en un panel gritando de cómo Donald Trump es esta figura autocrática y cómo pues todas sus acciones reflejan el fin de la república y la ascendencia de esta presidencia imperial. Y ojo, ¿verdad? En algunos casos pues, creo que están siendo exagerados, pero en otros no. Hay algo muy obvio de cómo la presidencia de Donald Trump se ha ido manifestando en esta segunda ocasión, que implican una preferencia dramática por la acción ejecutiva y un tipo de pues no degradación, pero de por lo menos mover a un segundo plano la acción legislativa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Barack Obama se hace presidente, pues le dedicamos, qué sé yo, un año y pico a su esfuerzo, no solamente para atender la crisis financiera a través de legislación en el Congreso, sino también la reforma de salud de Obama, que era el ACA o el Affordable Care Act, que fue este gran drama de la presidencia de Obama, pero tenía que ver con su relación con el Congreso, que estaba tratando de aprobar esta reforma del sistema de salud. En el caso de la segunda sesión, de la segunda vuelta del presidente Trump, yo, aparte de la discusión, ¿verdad? De tener que eventualmente aprobar un proyecto de presupuesto o de resolución para continuar la operación del gobierno según el ordenamiento federal, toda la discusión ha sido a base de acciones ejecutivas, sean las del mismo presidente firmando órdenes ejecutivas o tuiteando o truthing, ¿verdad? En redes sociales, o las cosas que hacen su lugarteniente, sea Elon Musk, sea Ross Bot en gerencia y presupuesto, sea alguno de sus otros jefes, ¿verdad? Acciones concretas que han estado llevando a cabo para impactar el aparato federal. Pero no ha sido necesariamente por legislación. Y incluso lo único que hemos escuchado de la legislatura, del Congreso, del Poder Legislativo de los Estados Unidos, ha sido estrictamente limitado a la confirmación de los nominados de Trump para ejercer las acciones ejecutivas que quiere Trump que ejerzan. Y eso no me sorprende tanto. Por ejemplo, cuando estuve en uno de los episodios de La Trinchera con José Molinelli, yo una de las cosas que le mencioné y él estuvo de acuerdo por encima era de que en nuestros tiempos íbamos a ver una elevación del poder ejecutivo en términos de las funciones gubernamentales hacia el futuro, ¿verdad? Nosotros ya no tenemos y lo he discutido con Balbino en varios programas del bipartidismo Strikes Back. No hay mucha tolerancia allá afuera para la tecnocracia de los burós y de legislación altamente técnica. Todo el mundo tenía un poquito de hambre para un ejecutivo fuerte. Y yo en aquel momento, ¿verdad? Lo basaba en viendo, por ejemplo,
el tipo de apreciación mediática que tenía un Nayib Bukele en El Salvador o que tenía Javier Milei en su campaña para hacerse presidente de Argentina. Pero si ustedes notan, Nayib Bukele se hizo presidente y su acción ejecutiva estaba totalmente enfocada en esencialmente encarcelar el 2% de la población de su país, que él entendía que era parte de las gangas y de una fuerza insurgente y revolucionaria dentro de sus propias fronteras que amenazaba la paz y el orden y la vida de todos sus ciudadanos y que había convertido a su país en el más peligroso o el más violento del mundo. Y cómo esas acciones se tradujeron entonces a un nuevo régimen y a un nuevo ordenamiento en O mayúscula. Y entonces cuando yo veo a Donald Trump o cuando yo veo al gobierno federal actualmente, pues por alguna razón hay una orden ejecutiva requiriendo que vuelvan los sorbetos de plástico versus los de papel. Y no estoy tratando de minimizar las otras acciones que estén llevándose a cabo. Creo que, por ejemplo, mandar a esencialmente desarticular sin legislación el CFPB, que es el Buró de Reglamentación Financiera, o, por ejemplo, que se está llevando a cabo con USAID y toda la discusión que hay sobre gastos frívolos o gastos ideológicos. Son discusiones serias, ¿verdad? Pero tengo que también reconocer que hay una orden ejecutiva de un presidente de los Estados Unidos que tiene que ver con sorbetos. Y eso se me hace difícil, pues, ¿cómo se dice? Montar todo lo demás en una misma pizarra. Porque si algo en mi vida entera yo no imaginaba que iba a tener que pensar o reflexionar era sobre la capacidad de un presidente de los Estados Unidos para atender el asunto de los sorbetos de papel, no obstante mi odio saraceno por ellos. Dicho lo anterior, creo que algo que estoy observando, y lo comparto con ustedes en términos de nivel federal, ¿verdad? De la administración de Trump, es que yo no sé si lo he mencionado en otros libros, pero en otros episodios, pero si hay un libro que yo le recomendaría a la audiencia leer, es relativamente, ya tiene unos cuantos añitos. Es un libro de George Packer que se llama The Unwinding. Y ese libro tiene unas estampas de un sinnúmero de personajes, algunos conocidos, otros no, sobre y cómo las vivencias de esas personas o el ángulo del cual se cubren ciertas vivencias de esas personas reflejan cómo se está desenrollando el orden post Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos en el siglo XX, a comienzos del siglo XXI. Y hasta cierto punto uno lee el libro hoy en día, y he estado repasando algunas partes de ese libro en los últimos meses. Si uno lee ese libro ahora, ¿verdad? Muchos años después de su publicación, uno puede ver de dónde surgen pues la magaficación del Partido Republicano, el movimiento del Partido Demócrata a tener una aceptación más amplia de personas como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez y políticos demócratas de esa índole. Y también estas mini revueltas culturales como el wokismo y la, entre comillas, batalla cultural que se dio a cabo después de el evento de George Floyd, etcétera. Uno lee ese libro ahora y uno dice, mira, ahí estaba, había una profecía entre las oraciones de ese libro. Y si cojo ese libro y lo trato de proyectar hacia adelante, yo creo que estamos viendo ahora mismo, en términos de esta administración, o por lo menos los primeros meses de esta administración,
cómo se están desenrollando ciertos parámetros o cierta estructura, que el resultado final es que termina moviendo o cediendo, quizás mejor dicho, cediendo la gobernanza de muchos de estos temas o de muchos de estos asuntos a niveles más estatales o locales de los Estados Unidos. Como por ejemplo, cuando durante la época de Biden el Tribunal Supremo revoca la decisión de Roe versus Wade, pues el resultado no fue que el aborto se hizo ilegal o se hizo escaso uniformemente a través de los Estados Unidos, sino que cada estado escogió cómo iba a atender ese tema particular según la realidad política o socioeconómica de ese estado. Y la razón que estoy pensando en esta idea de que implica que se desenrollen estas funciones federales, que hasta ahora, ¿verdad?, estaban ocurriendo mayormente a nivel federal, es que, por ejemplo, pues si como hizo Trump recientemente, mandó a esencialmente paralizar y a detener todos los esfuerzos del buró del CFPB, que se encargaba de reglamentar la industria financiera y sus actores, pues no es que eso va a parar de ocurrir, sino que ahora a cada estado le toca implementar leyes federales, porque el CFPB no va a estar implementándola. O sea, la ley no fue derogada, la ley federal quiero decir, y el buró existe en nombre todavía, pero como no hay nadie actuando, partiendo de la premisa de que las órdenes de Trump se sostengan, pues todos los estados que de alguna manera u otra habían incorporado esa legislación federal a su ley estatal a través de sus diferentes entidades regulatorias, pues van a estar implementando la ley federal. En Puerto Rico pues tenemos que ser OSIF, en Puerto Rico tenemos, en el caso de las cooperativas, pues está COSEC, etcétera. Pero no es como que las leyes desaparecieron, siguen ahí, siguen en los libros. Pero ¿quién es el actor principal? Pues no es un buró del gobierno federal. De una manera similar, en el caso, por ejemplo, de USAID, pues hay unas actividades que claramente no van a seguir siendo financiadas. Pero las personas que recibían esos fondos no desaparecen. Las organizaciones no desaparecen. Las loqueras o los proyectos de esos grupos no desaparecen alrededor del mundo o dentro del mismo Estados Unidos, sino continúan y van a buscar otras avenidas para financiar o para implementar esas diferentes agendas. Así que en realidad no es, o por lo menos en esta etapa, yo no estoy viendo una nueva visión del gobierno federal o de la rama ejecutiva. Lo que estoy viendo es que que Trump está desenrollando el aparato y adiós que reparta suerte. Así que quiero seguir observando los eventos, a ver si vemos que el gobierno federal continúa desenrollando su aparato. Otro ejemplo que les quiero ofrecer, se ha hablado mucho recientemente de que el Departamento de Educación Federal va a ser o eliminado o desarticulado, ¿verdad? Y por ejemplo, la nominada a dirigir el Departamento de Educación Federal ha dicho que está consciente de que la visión del presidente y de su administración es esencialmente o eliminarlo o reducir su impacto. Ok, pero todos los estados van a seguir teniendo un departamento de educación y van a seguir teniendo peleas similares a las que estaban teniendo antes. Lo que cambia totalmente el panorama es, pues va a continuar el gobierno federal dando el dinero que le imponía ese nivel de importancia o relevancia a esas discusiones. Vamos a ver. Pero no estamos hablando de que va a haber un cambio dramático en la visión educativa de los Estados Unidos y por ende en Puerto Rico. Lo que estamos viendo es que simplemente hay una oficina que se está desenredando
y el hilo queda suelto para que cada parte de los Estados Unidos lo agarre y lo enrolle según entiende en su propia realidad. Lo que eso implica entonces que ya quizás, si esto continúa y si estoy correcto en la observación, ya tú no tienes en muchas de estas áreas un Big Brother o un coloso federal que te podía ayudar a imponer cierta visión. Por ejemplo, cuando en la época de Ricky tenía en la parte de la reforma educativa que se aprobó a nivel local, pues se incluyó un capítulo de esa ley que autorizaba o contemplaba la creación de escuelas charters, o en Puerto Rico le decimos la escuela alianza. Pues parte de esa iniciativa descansaba sobre el apoyo que se esperaba que el Departamento de Educación Federal iba a dar a esa iniciativa, porque el Departamento de Educación Federal en ese momento particular de Trump 1 le gustaban la escuela charter y la escuela alianza. Ok, pues ahora, si en efecto el Departamento de Educación no va a estar presente para meterse en la pelea, como por ejemplo hizo con el tema de la descentralización en la época de Pierluisi a través del secretario federal Cardona, pues ya no tienes alguien que pueda imponer tu solución con la supremacía federal, ¿verdad? Tienes que, de alguna manera u otra, limitarte a la discusión local. Y eso creo que es un cambio paradigmático en cómo se atendía política pública para nosotros que estábamos debajo del águila espatarrao, porque como funcionaba la situación es que cada estado tenía su debate interno, ciertamente, pero eventualmente tú lo que querías es poder llamar en algún momento al coloso a decirle a todo el resto del andamiaje local, mira, el coloso está del lado mío y va a dar el dinero porque está del lado mío, así que todos ustedes cállense la boca y chúpense un limber. Si el gobierno federal se desenreda, como he descrito, pues ese coloso ya no está ahí. Y el financiamiento quizás está disponible, pero ¿cómo se va a aprobar? Por ejemplo, si el gobierno federal lo que decide es que le va a empezar a enviar dinero directamente a los gobiernos estatales o a las regiones educativas, ¿cómo se va a decidir cómo se va a hacer el dinero si no existe un parámetro para decirte cómo se debe utilizar? Se lo van a poner en ley federal. O sea, todas estas son las cosas que yo creo que valen la pena ir pensando y bosquejando cómo sería la reacción adecuada, porque lo peor que te pudiera pasar es que tú estés todavía operando bajo las premisas anteriores y no estés adecuadamente preparado u organizado para enfrentar ese tipo de cambio. Lo vimos, por ejemplo, y el ejemplo más clásico que tenemos en Puerto Rico es este mito que corre en la discusión sobre la reforma de salud de Pedro Rosselló en los 90, que se dice que él adelantó la reforma pensando que el gobierno federal, a través de la administración de Clinton, iba esencialmente a hacer un takeover o iba a incrementar radicalmente el financiamiento del sistema de salud de los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, y que Clinton, esencialmente, Pedro Rosselló se adelantó unos años, impone la reforma, pero la reforma de Clinton nunca ocurre, ¿verdad? Lo que termina esencialmente pasando, que esto nunca lo van a ver, en un programa o lo van a escuchar discutido, porque aquí todo el mundo, pues, cuando tocan el tema, lo que quieren es quejarse del plan Albona o llorar por el plan Albona. Es que eventualmente esa reforma sí termina implementada, pero termina implementada en el 98, con la aprobación del Balanced Budget Act del 98, y ese financiamiento que pensábamos que iba a llegar pues en el 93 o en el 94, pues llega casi 6, 8 años después. Pero esas son las cosas que uno tiene que pensar, ¿verdad? Cómo uno se va preparando para estos cambios y si ocurren cuando uno piensa que van a ocurrir. Ahora, en el caso de Puerto Rico,
todavía no he llegado a ¿verdad? A una hipótesis como la que descubrí como la que les presenté para el gobierno federal. En caso de Puerto Rico, todavía estoy observando un poco y tiene que ver en parte con el resultado un poco anticlimático de la última elección. Y no digo que fue anticlimático porque no fue contundente o porque no fue significativo, sino porque especialmente desde el 2020, ¿verdad? Desde que Pedro Pierluisi gana la gobernación por un punto y tanto el Partido Popular como el PNP sacan a nivel de gobernación 30%, sacan unos porcentajes en los bajos 30%, pues todo ese cuatrenio, ¿verdad? El término entero del 2021 al 2020 estaba, o mejor dicho, la discusión de ese cuatrenio estaba predicada en que había ocurrido un cambio dramático en la política puertorriqueña, que estábamos, como decían en PPP, ¿verdad? Que el momento post-status, la vieja política del bipartidismo había sido herida de muerte, iban a subir estas nuevas fuerzas como Proyecto Dignidad en la derecha, como la Alianza, y que la Alianza se iba a imponer y que Victoria Ciudadana y el PIP iban a crear esta coalición tipo Syriza en Grecia, de las facciones más centro-izquierda o izquierda de Puerto Rico, y que alguien había virado la mesa y que el sistema estaba totalmente, como se dice en buen castellano, up for grabs. Y entonces en el 2024, la elección, lo que terminó ocurriendo es que el PNP a través de Jennifer González gana de nuevo en 40 y pico %, quizás igual el mismo porcentaje, un poco menor que ganó Ricardo Rosselló en el 2016. Es verdad, el Partido Popular a través de Jesús Manuel queda tercer lugar, pero Pablo José en la comisaría residente gana con 40 y pico %. Y 15 minutos después de que todo eso ocurra, pues la alianza de Victoria Ciudadana y el PIB queda totalmente en entredicho y todas las figuras principales por 3 meses estuvieron esencialmente peleando uno entre ellas de si iban a continuar o no. Y al día de hoy, por ejemplo, Victoria Ciudadana no ha podido volverse a inscribir porque no le han dado los papeles en la Comisión de Elecciones. Y aunque el PIB tiene mayor representación en la legislatura, gracias a las bondades de la ley de minoría o la cláusula de minoría en nuestra Constitución, pues nadie me puede decir que de momento hay todo este runruneo de que la izquierda o el PIB o Victoria Ciudadana van a reemplazar al Partido Popular, ¿verdad? Como oposición al PNP. Pero de la misma manera nadie me puede decir, y en el caso de Proyecto de Dignidad que ni se diga, ¿verdad? Que ahora tenemos cada 2 semanas hay algún mensaje de WhatsApp que se filtra a través de Elizabeth Torres o a través de Ray Cruz, demostrando que hay cierta desarticulación en ese nuevo movimiento, ¿verdad? Relativamente joven. Pero ellos siguen teniendo sus 2 representantes, ¿verdad? Joan en el Senado y Lizzie en la Cámara. Pero nadie puede seriamente decir ahora mismo, en febrero del 2025, de que esto, de alguna manera u otra, alguien puede decir que esta es una nueva fuerza que va a poder imponerse sobre el PNP o el Partido Popular, ¿verdad? Así que después de toda esta revuelta que tuvimos del 2021 al 2024, terminamos un poco donde comenzamos. Y nada subraya eso más el hecho de que en la última semana la discusión en términos de, por ejemplo, el asunto fiscal o el asunto económico de Puerto Rico ha estado rodeando un tema, primero, por ejemplo, que el impuesto al inventario, que es un asunto que llevamos discutiendo desde la época posiblemente de Fortuño, y el nuevo plan fiscal que aprobó la Junta sobre la Autoridad de Energía Eléctrica, que lleva en quiebra o tratando de reestructurar su deuda de alguna manera u otra desde el 2014-2015. O sea, 10 años esencialmente.
sea, todo el revolú que tuvimos por esos 4 años en términos de la política electoral y partidista de Puerto Rico resultó en que empezamos donde comenzamos. O sea, terminamos donde comenzamos. Pero como decía T.S. Eliot, ¿verdad? El punto es terminar donde comenzaste y conocer el lugar por la primera vez. Hay a la misma vez un cambio de tono, ¿verdad? Y algo que he estado pensando mucho en tratar de evaluar pues cómo ha sido y cómo será la gobernación de Jennifer González y cómo se va a montar una oposición a esa gobernación, especialmente del punto de vista de Pablo José Hernández como ahora el nuevo presidente del Partido Popular, es reconocer que, y esto es, vamos a decir, hay una descripción a grandes rasgos, de muy baja resolución, pero creo que funciona. Jennifer González es la primera gobernadora PNP post-Rosselló. En los 90, Pedro Rosselló gana dos cuatrienios corridos, reformula el PNP a tal punto que después de que Carlos Pesquera pierde en el 2000, Pedro Rosselló vuelve a correr de nuevo contra Aníbal Acevedo Vilá, y entonces, infructuosamente, pero quien termina ganando en el 2008 es Luis Fortuño, que era el secretario de Desarrollo Económico y el director de Turismo de la administración de Pedro Rosselló. Después de eso, el próximo gobernante PNP es Ricardo Rosselló, el hijo de Pedro Rosselló. Y después de Ricardo Rosselló, después del interregnum de Wanda Vázquez, pues tenemos a Pedro Pierluisi, que fue el secretario de Justicia de Pedro Rosselló en los 90. Jennifer González, aunque entra a la política y a la política electoral en términos de su rol como representante en un momento donde Pedro Rosselló sigue siendo una figura de liderazgo en el PNP, no estuvo activa en su administración y no es familiar de Pedro Rosselló. Y aunque fue la presidenta de la Cámara de Representantes bajo Luis Fortuño y fue la comisionada residente bajo Ricardo Rosselló y bajo Pedro Pierluisi, no se puede decir de que su elevación a la prominencia política es por su relación a Pedro Rosselló. Ella viene de una época que marca esencialmente el final de esa era o de ese linaje rosellista en términos de la política del PNP. Y eso tiene un impacto sobre cómo ella habla, cómo gobierna, cómo piensa, cómo actúa. Todos los gobernantes PNP desde Pedro Rosselló para acá hablan en términos fundacionales, ¿verdad? De que vamos a reformar esto, vamos a recrear esto, vamos a convertir esto, etc. Esa no es la retórica de ella. La retórica de ella no es de la gran... Ella no habla como si fuera un lawgiver, así, de la época grecorromana. Ella habla mucho más a nivel de aldetal. No es de arquitectura, es de rendir servicio y responder a la base y al electorado en cosas mucho más prosaicas. Pero a la misma vez llevamos en un periodo de tiempo que tiene que ver... Que habla en tonos existenciales, que si la quiebra, que si cuando estaba Luis Fortuño era que nos degradaran el crédito y eso va a ser el fin del mundo. Y eventualmente nos degradaron el crédito y después vino la quiebra y después de la quiebra vino la Junta y después vinieron los huracanes y los terremotos y la pandemia, ¿verdad? Todo ese entorno existencial. Por lo menos hasta ahora ella no habla en esos términos. No habla dentro de esas franjas discursivas y creo que eso tiene un impacto. A la misma vez vemos que ese discurso de reforma o ese tema, ese tono existencial lo está tratando de alguna manera u otra apropiar Pablo José cuando habla de que si la refundación del Partido Popular, etcétera. Todavía no están hablando de Puerto Rico en escala, están hablando todavía del punto de vista de su partido, pero ellos sí han tomado un tono más existencial y creo que uno lo ve incluso hasta un poco en la energía
con la cual, qué sé yo, Manuel Calderón Cerame, que es el secretario general, o el pique de Javi, o el mismo Pablo José, etcétera, pues están empezando como que de nuevo a mojar los pies. Diría que si algo ocurrió en las primeras 2 décadas del siglo XXI en Puerto Rico en términos políticos electorales, era que la gran victoria del PNP y de los otros partidos es reducirle la autoestima del Partido Popular a un nivel que críticamente bajo, y que hasta daban pena cuando hablaban, y de momento tú los ves ahora y están todos envalentonados y hablan con cockiness, ¿verdad? Por ejemplo, pienso en Héctor Ferrer hijo, roncando de lo bueno de su inglés en el hemiciclo de la Cámara de Representantes. Cuando tú quieres refundar Roma, pues tienes que tener cierto chutzpah para poder sonar creíble, y creo que ellos están en un poquito en esa onda. Pero en el caso de la administración, ¿verdad?, la que está en curso, o sea, desde el punto de vista de la legislatura, que está controlada por el PNP y en términos de la gobernación de Jennifer González, los issues no se han ido y tienen que todavía enfrentarlo. Y para ir cerrando, ¿verdad?, este monólogo, que creo que estoy ya hablando un poco de más. Esta semana la Junta de Supervisión Fiscal aprobó un nuevo plan fiscal para la Autoridad de Energía Eléctrica. El plan fiscal es esencialmente un presupuesto multianual. Tiene mucha narrativa, tiene muchas tablitas, pero al final del día lo que hace el plan fiscal bajo la ley promesa es que establece un presupuesto de más de un año, 5 o más años, lo que puede hacer, lo que le permite la ley promesa a la Junta. Y con este plan fiscal de la Autoridad Eléctrica, que es irónico, ¿verdad? Casi toda la quiebra de las entidades públicas de Puerto Rico se han resuelto, excepto la de la entidad que comenzó la discusión completa, que fue la Autoridad de Energía Eléctrica. Se recuerdan de la época de Lisa Donahue y la ley y las diferentes leyes de reestructuración del sistema energético de Puerto Rico que se aprobaron bajo la administración de Alejandro García Padilla, en el Senado de Eduardo Batia, de las cuales pues yo creo que aparte de la ley de privatización, nosotros incluso en la época de Ricky pues, nos recostamos de muchas de esas leyes y de ese proceso que ya había comenzado. Pues esa discusión de la Autoridad Eléctrica es lo que termina en la aprobación de la ley promesa y termina con la imposición de la Junta. No estoy diciendo que si no fuera por eso no ocurriría, porque ciertamente en las otras entidades públicas se escocotaron financieramente también. Pero lo que fue la trompeta que anunció todo ese tiempo y todo ese proceso fue energía eléctrica. Y el plan fiscal que aprobó la Junta, a mí me llamó mucho la atención. Tiene un argumento, tiene una narrativa, y lo estuve discutiendo el viernes pasado en Puestos para Mañana en Radio Isla con Luis Herrero, con Jonathan Lebrón y con José Javier Lama, que lo pueden buscar en Spotify o en YouTube o en la plataforma que quieran, a través del feed de Puestos para la Mañana, o en YouTube en el feed de Radio Isla. Yo decía que la narrativa que está presentando la Junta o que está anunciando la Junta es que el sistema eléctrico de Puerto Rico está tan grave, no obstante la privatización o la gasificación de San Juan 5 y 6 o la posible extensión de AES, la Carbonera, hacia el futuro. El sistema está ya tan destrozado por falta de mantenimiento y por los estragos que le ha impuesto el huracán y la quiebra misma, que el único dinero que existe, que esté disponible para atender ese sistema, tiene que ir para reinvertirse en la infraestructura. De lo contrario, el gasto, por ejemplo, de los, 15,000 millones o 18,000 millones que hay de fondos federales, lo más que pueden lograr es que nos quedemos como estamos.
O sea, un sistema eléctrico que en Navidad puede irse en blackout total y todos nos quedamos sin luz. O sea, piénsenlo, ¿verdad? ¿Qué significa que si yo le meto 15,000 millones o 18,000 millones, lo único que voy a lograr es quedarme como estoy? Eso es una propuesta, si no es alarmante, es bastante chocante a la mente mía, especialmente porque la última vez que yo atendí este tema fue cuando estaba tratando de negociar la deuda en el 2019. Y en el 2000, y han pasado ya pues 6 años, para ser justo, pero que haya llegado a ese nivel me levanta la ceja y me hace pensar profundamente de entre dónde es que estamos. Es un asunto, como para repetir la palabra que utilicé ahorita cuando estaba hablando de la retórica del Partido Popular y el Partido PNP, es una retórica existencial. Y obviamente eso tiene obviamente para mí por lo menos tiene unos objetivos en términos legales, ¿verdad? Del movimiento de las acciones en el tribunal de quiebra. Pero tampoco pienso que es algo totalmente fuera de órbita. Pedreira en Insularismo usa la imagen de Puerto Rico como una nave al garete. Y eventualmente una nave que anda al garete, si estás enfrentando la posibilidad de que la nave se hunda, pues todos tus esfuerzos son a tapar el hueco y sacar el agua, pero no estás pensando en crecer, ¿verdad? No estás pensando en cómo corregir la ruta del barco para que pueda llegar a tierra firme y a prosperidad. Y me preocupa que la discusión aparte, o sea, que ante una propuesta de tal magnitud, la discusión que yo vi en todos los programas era pues si la gobernadora y la junta estaban enchismados uno con el otro. O que si Josué Colón, que es el Sal de Energía, estaba molesto porque solamente usaron la data de Genera y de Luma y no dejaron a él revisar los números, etcétera. Fine. Pero lo que esencialmente estaban diciendo es que estamos cerca del momento donde cuando ustedes en la audiencia le den al switch de la luz, no pueden decir con seguridad si va a prender o no. Que no estoy hablando de los apagones, que obviamente son parte de la vida, que se han hecho parte de la vida cotidiana en Puerto Rico. Estoy hablando de que tú no sabes si la luz prende, punto. Eso es existencial. Y estamos peleando sobre si alguien le notifica. O sea, estamos viendo gente en televisión peleando sobre si le enviaron una carta o no. No sé. No quiero pensar que nos hemos convertido en los pandas que no follan para mantener a su especie viva. No quiero pensar que estamos ya tan cansados de todo el revolú, que ya le dimos un foque y que lo que estamos simplemente entreteniéndonos hasta que el último que quede pueda apagar la luz e irse para Orlando. Yo no creo eso. Yo creo que estamos quizás más en un hangover en términos de lo álgido. No lo álgido, pero la alta temperatura que ha tenido en todas las discusiones, especialmente pues, ¿verdad? Motivado por las redes sociales y por los nuevos actores, etcétera. Creo que estamos quizás un poquito fatigados. Yo, como les dije al principio de este monólogo, me siento un poco fatigado. Pero para poder atender toda esa fatiga y quizás encontrar una nueva línea sobre las cuales o con las cuales podamos montar ese modelo nuevo para ir pensando hacia el futuro y no simplemente quedarnos como los pandas que no follan. Para eso estamos en la trinchera y para eso vamos a estar en el bipartidismo Strikes Back. Así que si llegaron hasta el final de este monólogo, de este rambling que hice un sábado en mi oficina con 2 palos de whisky, les digo que la trinchera y el bipartidismo Strikes Back va a regresar esta semana, no la próxima, y que entonces definitivamente nos vamos a ver de nuevo. Cuídense mucho.
Bueno, señores, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio y el programa con sus amistades, sus familiares, compañeros de trabajo y hasta con la gente que les caiga mal. Por favor, suscribirse a La Trinchera en su plataforma preferida y dejen un rating positivo 5 estrellas en la plataforma que merezca. En el caso de Apple Podcast, por favor, escribir un review bonito. Si van a decir algo negativo, se lo pueden reservar. A nadie le interesa lo amargada que es su vida. Y si desean comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify, en la área de Q&A, debajo de los show notes, o en la parte de comentarios en el caso de YouTube. Les aseguro que leo todos los comentarios y mensajes y los tomo en consideración. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.